Muy buenos días, amados hermanos de la Iglesia La Roca. Les saluda su hermano en Cristo, Samuel Muñoz, pastor de la Iglesia Bautista Brisas del Río, acá en la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Quiero dar gracias a Dios que me permite el día de hoy llegar a ustedes a través de este video, compartiendo su palabra. Estoy muy agradecido también de manera especial a mi querido amigo y hermano en Cristo, Julio Carrión, Peter, a quien tengo el gusto de conocerlo, pues desde que éramos solteros, hace muchos años atrás. Tuve la bendición de conocer a Peter, fue de las primeras personas a quien conocí justamente cuando me reconcilié con el Señor. Y me gozo tremendamente de verlo ya a él con su familia, sirviendo al Señor entre ustedes como su pastor. Así que pues mi cariño, mi saludo, mi aprecio también para toda la familia pastoral, Peter, Gabriela, para sus hijas, así como para toda la congregación de la Iglesia La Roca. Reciban este saludo de parte nuestro, así como también a nombre de la Iglesia Bautista Brisas del Río. Muchísimas gracias por la invitación a traer la palabra del Señor en este nuevo día. Así que quiero invitarles justamente a que podamos reflexionar en la palabra del Señor. Y voy a rogarle, por favor, que me acompañe en una palabra de oración. ¿Sí? Vamos a orar al Señor y pedirle que Él sea hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, y como lo dice su misma palabra, ¿no? A que nos podamos animar los unos a los otros, tanto más cuando vemos que el día de su venida se acerca. Bendito seas, Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos, y te agradecemos, Señor bendito, porque tú has sido misericordioso y bueno con nosotros. Gracias, Padre, por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por todos tus atributos que nunca cambian, Señor. Y gracias porque eso nos da seguridad, eso nos da confianza. Gracias por tu amor eterno, Señor, derramado y expresado a través de Jesucristo, por medio del cual tenemos amplia entrada ante tu trono de gracia, Señor. Hoy te alabamos y te bendecimos también por permitirnos, Señor, llegar con tu palabra hasta esta hermosa comunidad de fe, Señor, como lo es la Iglesia La Roca. Gracias te doy, Padre Santo, por esta oportunidad y porque a través de este medio nos permites trascender fronteras también para hacer llegar tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús rogamos ahora, Padre, que tú hables a nuestras vidas, que nuestros corazones sean tierra fértil, donde la semilla de tu palabra pueda, Señor, germinar y dar fruto para tu gloria. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, yo creo que el mundo entero, y al menos quienes conocemos la palabra del Señor, pero no solo quienes conocemos la Biblia, ¿no? Tal vez entendemos, los que conocemos un poco de la profecía bíblica, podemos entender que las cosas que están sucediendo, el cumplimiento de señales que apuntan al inminente retorno del Señor Jesucristo, pues ciertamente no deberían tomarnos por sorpresa a nosotros los creyentes. Sin embargo, vemos que el mundo, la gente a nuestro alrededor, ve con gran asombro, con temor, y se mantienen perplejos ante la serie de acontecimientos, ¿no? que se están dando en todo el mundo, y que nos habla definitivamente de que la venida de Cristo está más cerca de lo que creímos. Pero una cosa es cierta, y es que saber que la venida de Cristo está cerca, está a las puertas, no es lo mismo que estar preparado para la segunda e inminente venida del Señor Jesucristo. Una cosa es saber que Cristo viene, pero la gran pregunta que
que debemos plantearnos es: ¿estás preparado para su venida? Creo con todo mi corazón que el mero conocimiento de las Escrituras no constituye una preparación adecuada para este momento, un momento glorioso, un momento que la iglesia debe desear con todo su corazón. La Escritura nos dice allá en Apocalipsis, ¿no? En el último capítulo, que el Espíritu y la esposa, que es la iglesia, la esposa de Cristo, dicen: ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Y ese es el deseo de todo fiel creyente en Jesucristo. Pero no se trata solamente de saber, sino de estar preparado. Y creo con todo mi corazón que el estar preparado para la venida de Cristo, más que conocimiento solamente, es tener la actitud correcta de alguien que está esperando en verdad la venida del Señor Jesús. Y quiero hablarles de eso en este día. Yo quiero recordar lo que la Escritura nos enseña acerca de cuál es la actitud, ¿sí? ¿Cuál es la actitud que caracteriza a aquellos que de todo corazón están esperando a Jesucristo? ¿Cuál es una actitud digna de aquellos que de verdad están esperando la manifestación de Cristo, el regreso de Cristo? Y ese es el propósito de este mensaje: enseñarnos cuál es esa actitud. Y a la luz de lo que nos revele las Escrituras, pues confrontarnos para saber si realmente estamos esperando a Cristo o no. La pregunta no es si sabes que Cristo viene. La pregunta que plantea este mensaje es: de acuerdo a la actitud que la Escritura revela que deben tener aquellos que les esperan, de acuerdo a esa actitud, ¿le estás esperando, amado hermano, que me está escuchando en esta mañana? Y quiero hablarle de 4 actitudes a la luz de la palabra del Señor. 4 actitudes dignas de quien espera el regreso de Cristo. Y la primera de ellas la encontramos en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 11. Quiero llevarle a ese texto bíblico, por favor, porque aquel texto bíblico nos recuerda que una persona, un creyente que de verdad está esperando el retorno de su Señor, es alguien que está esforzándose cada día en vivir santa y piadosamente. Quien espera a Cristo de verdad, vive de manera santa y piadosa. Permítame leer lo que dice 2 de Pedro capítulo 3 versículo 11. Dice así, lo estoy leyendo en la versión Reina Valera: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, refiriéndose al mundo tal y como lo conocemos. Todas estas cosas, dice el apóstol Pedro, han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros entonces andar en santa y piadosa manera de vivir? Nuevamente, Pedro dice: si todo este mundo, tal y como lo conocemos, va a desaparecer, ¿cómo no debemos entonces andar en santa y piadosa manera de vivir? De manera que, de acuerdo a lo que nos está diciendo este siervo de Dios, el apóstol Pedro, una actitud consecuente de aquel que espera la venida de Jesucristo es justamente a esa actitud de buscar la santidad. Y recordemos lo que el mismo Pedro dice: sin la santidad nadie verá al Señor. Lo dice la Escritura: sin santidad nadie verá al Señor. De manera que quien realmente está esperando el regreso de Cristo se esforzará por vivir una vida de santidad, una vida de devoción, una vida marcada por la piedad. Y quiero
hablarle cómo es esto, cómo podemos nosotros vivir una vida santa, una vida piadosa. Bueno, creo, amados hermanos, en primer lugar, al hablar acerca de este tema, ¿no?, de vivir una vida santa como una actitud clara de quien en verdad está esperando el regreso de Cristo. Bueno, yo creo que es necesario que entendamos, amados hermanos, que uno de los primeros y grandes enemigos de una vida santa y piadosa, ¿sí?, es la vida que está atada o enamorada de las cosas de este mundo. No podemos esperar tener una vida santa y piadosa si estamos atados a las cosas de este mundo, si estamos enamorados de las cosas de este mundo, si es que nuestro pensamiento está moldeado a este mundo, a la manera en que piensa este mundo. La vida de santidad entonces nunca podrá ser una realidad para nosotros. Yo quiero llevarle a lo que dice el apóstol Juan allá en su primera epístola, en el capítulo 2, versículos 15 al 17. Juan nos enseña algo que es tremendamente cierto y que algunos creyentes lamentablemente no lo toman en serio. Algunos que coquetean con las cosas del mundo no toman en serio esta advertencia que el apóstol Juan está indicándonos. Dice así, primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17. Escuche esto. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Lo notó? Una vida de santidad se caracteriza por una vida que ama a Dios y lo ama con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Lo ama por encima de todo y de todos. Pero Juan nos está diciendo que si alguno ama al mundo, no puede esperar que haya amor de Dios en su corazón. Amor hacia las cosas de Dios. Amar lo que Dios ama. No podemos esperar que nuestro corazón va a rebosar de amor por Dios y al mismo tiempo estamos coqueteando y haciendo amistad con las cosas del mundo. No en vano Santiago dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? No nos engañemos. No podemos pretender ser como aquella iglesia que coqueteaba con el mundo, ¿no? De las iglesias que se menciona ahí en el Asia Menor, y sé que ustedes han estado estudiando, ¿sí?, el libro de Apocalipsis, han estudiado el mensaje a las iglesias, y hay un permanente llamado del Señor a cada una de sus iglesias a mantenerse pura, a mantenerse fieles a Él. Pero hay una palabra tremenda que el Señor le da a una de estas iglesias, la última de ellas, la Odisea, a la cual le dice, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. No hay cosa más terrible, no hay un estado más miserable en el que alguien puede estar que aquel que se divide entre dos pensamientos, como lo es el amar a Dios y al mismo tiempo pretender pues agradar al mundo. No se puede servir a dos señores. No podemos amar a Dios por un lado y amar a este mundo por otro lado. De manera que si quiero llevar una vida santa, una vida que agrade a Dios, que haga la voluntad de Dios, debo entender, debo tener claro en mi vida que debo definitivamente desapegarme en cuanto a mis afectos de las cosas de este mundo. Esto es, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, todo lo que ofrece justamente este mundo.
Porque el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hoy roguémosle al Señor y digámosle: Dios, ayúdame a vivir en santidad. Ayúdame a vivir buscando el reino de Dios y su justicia. No quiero buscar las cosas de este mundo. No permitas que mi corazón se enamore de las cosas que ofrece este mundo. Ayúdame a apartarme de toda vanagloria, de toda vanidad, de toda codicia, porque nada de eso procede de ti. Ayúdame a amarte a ti por encima de todo. Desapegarnos de todo lo material, de todo lo que este mundo ofrece, ¿sí? De la mundanalidad, pues es indispensable si queremos tener vidas apartadas del mundo, vidas que quieran realmente pues agradar a Dios viviendo santa y piadosamente. Pero también es necesario decir que despegarse de las cosas de este mundo, ¿sí? El huir de esa dualidad de querer agradar al mundo y al mismo tiempo agradar a Dios, eso está bien, ¿sí? Está bien que queramos desapegarnos de las cosas de este mundo, pero ese es un esfuerzo que resulta insuficiente cuando no buscamos con diligencia la motivación que solamente el Espíritu Santo nos puede dar para vivir en santidad. Escúcheme, vivir en santidad, apartarse del pecado, apartarse de la mundanalidad, es necesario. Pero para hacerlo sin retroceder, como dice el cántico, no vuelvo atrás, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Nuestras fuerzas son débiles y no podemos pretender apartarnos de la mundanalidad simplemente por nuestros propios esfuerzos. Nuestros esfuerzos humanos son débiles. Necesitamos, por tanto, buscar el fuego de su presencia cada día para motivarnos realmente. El Espíritu Santo es aquel que puede encender el fuego, esa motivación necesaria cada día para buscar la santidad, para buscar una vida de devoción, una vida piadosa. Sin el poder del Espíritu Santo fracasaríamos. Aunque nos apartáramos tal vez del pecado, de la mundanalidad, fácilmente retrocederíamos y volveríamos al mundo si no fuera por el poder del Espíritu Santo. Y esa es la razón por la cual allá en Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13, el Señor Jesús, luego de hablarle a sus discípulos acerca de las señales, los acontecimientos que serían un anticipo de su pronta venida, Él les enseña estas parábolas, y una de ellas es esta, la parábola de las 10 vírgenes. Y allí el Señor les enseña cómo debían ellos estar preparados. Él les enseña esta parábola con el propósito de que estén apercibidos, de que debían vigilar, de que debían velar, mantener llenas sus lámparas con aceite. Y el simbolismo del aceite es claro, es una vida llena de la presencia, del fuego de Dios. Permítame leer lo que dice el versículo 8 de aquella parábola que está en Mateo capítulo 25. Dice: y las insensatas, escuche esto, dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y al final de esta historia se nos dice que el novio llegó. Y con el novio fueron a las fiestas de bodas solamente aquellas vírgenes prudentes que sí tuvieron el cuidado y la diligencia de tener sus lámparas llenas. Amados hermanos, esta es una poderosa enseñanza para nosotros y un poderoso recordatorio que nos hace el Señor Jesús. Vivimos tiempos de gran decadencia moral, decadencia espiritual,
Creo que estamos viviendo los tiempos también de apostasía, donde incluso aquellas congregaciones que decían pues amar al Señor, creer en la Biblia, hoy con sus hechos están negando la verdad de Dios. Y ante esos acontecimientos, la iglesia de Cristo que quiere mantenerse fiel y pura necesita buscar permanentemente su presencia. Necesitamos buscar permanentemente del fuego de Dios en nuestras vidas, mantener nuestras lámparas encendidas. Esto es parte de la preparación de aquel que busca vivir en santidad, que busca una vida piadosa. No solamente se aleja del mal, eso está bien, pero necesita fuerzas para hacerlo. Y esas fuerzas no provienen de nosotros mismos. Por eso nos dice Efesios capítulo 6 versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Viene a mi mente también aquella advertencia que le hiciera Jesucristo a su discípulo, el apóstol Pedro. Pedro, yo creo que fue sincero cuando le dijo a Jesús, mi vida daré por ti si es necesario, pero nunca te negaré. Yo no creo que Pedro estuviese siendo hipócrita. Yo creo que Pedro dijo la verdad. El problema es que Pedro estaba confiando en sus propias fuerzas. ¿Y cómo sabemos? Bueno, por lo que pasó más adelantito, nada más. En el huerto de Getsemaní, el Señor Jesucristo les pidió a sus discípulos que se prepararan en oración junto a Él. ¿Y qué pasó? Los halló durmiendo. Pero Pedro estaba listo para dar su vida al Señor, para no negar jamás a su Maestro. Y es en ese momento cuando Jesús le dice a Pedro, note usted que todos estaban dormidos, pero Él se dirigió a Pedro, quien había sido el abanderado de aquellos que dijeron, nunca te negaré. Le dijo a Pedro, con que no habéis podido velar conmigo ni una sola hora. Quieres dar tu vida por mí, pero no has podido prepararte espiritualmente. Y allí es donde el Señor Jesús le hace esta última advertencia a Pedro. Él le dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En otras palabras, el Señor Jesús le estaba diciendo a su discípulo Pedro, tus intenciones pueden ser buenas. Tu espíritu puede estar bien dispuesto a hacer lo que quieres hacer por mí. Pero tu carne, Pedro, es débil. Necesitas llenar tu lámpara. Y amado hermano, como Pedro, nosotros pudiéramos también dentro de nuestro corazón tener la firme intención de dar nuestra vida si es necesario por Cristo. Podemos nosotros tal vez estar convencidos y decir, no, yo nunca negaré al Señor. Aunque se desate la persecución contra nosotros, yo jamás negaré al Señor. Y puede ser que su intención sea sincera, sea honesta, pero hacemos bien en atender a la advertencia que el Señor Jesucristo hizo a Pedro, porque nos la hace a nosotros también. El espíritu, tu espíritu puede estar dispuesto, pero tu carne es débil. Mi carne es débil. Por lo tanto, necesitamos las fuerzas de lo alto. Esa es la razón por la que se nos enseña a velar y orar, a tener nuestras lámparas llenas. No podemos esperar buscar vivir una vida santa, piadosa, si no estamos buscando el fuego de su presencia cada día. ¿Quieres vivir una vida santa y piadosa? Recuerda, aléjate de la mundanalidad. No puedes pretender vivir una vida santa y piadosa mientras coqueteas con el mundo. Necesitamos apartarnos del mundo, de la mundanalidad. Pero también necesitamos buscar el fuego de su presencia cada día, porque ese es el combustible que necesita el creyente para vencer el pecado día a día. En tercer lugar,
Creo de todo corazón que vivir de manera santa y piadosa es posible cuando mantenemos la esperanza real de que Cristo vendrá otra vez por nosotros. La venida de Cristo para muchas personas es motivo de alarma, es motivo de terror incluso. Pero para los creyentes, la venida de Cristo tiene que ser motivo de consuelo, de gozo y también de esperanza. Esa es la razón por la cual nos dice la Escritura que debemos alentarnos los unos a los otros con estas palabras. Vuelvo a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 22. En el versículo 17, mire, luego de que el libro de Apocalipsis ha venido hablando acerca de todos estos asuntos del juicio de Dios, ha venido hablando acerca también de los cielos nuevos, tierra nueva. Bueno, finalmente se dirige a su iglesia y dice así: el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, y la esposa, se refiere a la esposa del Cordero, que es la iglesia. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Más adelante, el verso 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Así que, si queremos vivir una vida de santidad y de piedad, además de apartarnos del mal, de la mundanalidad, además de buscar cada día el fuego de su presencia, necesitamos vivir cada día a la expectativa de su regreso. Necesitamos aprender a vivir cada día como si fuera el último. Esa es la razón también por la cual el Señor Jesucristo no dio un día ni la hora en que Él iba a regresar. Él le dijo: pero el día y la hora nadie sabe. Y hay tanta sabiduría en eso. Hermanos queridos, Dios quiso que su iglesia viviera siempre, a lo largo de los siglos, en la expectativa de que tal vez su generación bien podría ser la que alcance los últimos tiempos. Y no lo sabemos, pero es muy posible que esta sea la generación que alcance el fin de los tiempos. Vemos el aumento de la maldad. Mire, la Escritura nos habla en tema de señales. Nos habla de que habrán señales que marcarían el antecedente del retorno de Jesucristo. Señales en el mundo, señales en Israel, pero también señales dentro de la misma iglesia. Y la Escritura nos habla, por ejemplo, acerca de las señales que se presentarán en el mundo. Guerras, rumores de guerra, pestes, cosas que vemos nosotros que se han cumplido. Pero también se nos habla de señales en Israel, por ejemplo. El pueblo de Dios, la nación de Israel, constituye también un escenario donde se darán algunas señales, y una de ellas es ver cuán adelantado están los preparativos también. Por ejemplo, para la construcción del nuevo templo. Todo está listo para el surgimiento de aquellos a quienes ellos creen que va a ser su Mesías. Pero sabemos por las Escrituras que lamentablemente será al mismísimo anticristo a quien ellos terminarán pues recibiendo. Señales en Israel, señales en el mundo, pero señales también hay dentro de la iglesia. En las epístolas de Pablo encontramos aquella advertencia de que el día del Señor no se producirá sin que antes venga la apostasía. Y la apostasía significa el apartarse de la fe. Y tal vez esto no era tan notorio,
Tal vez nunca fue tan notorio como lo es en nuestros tiempos. Aquellas iglesias que otrora eran defensoras de las verdades bíblicas y hoy lamentablemente se han apartado de sus convicciones, se han apartado de las enseñanzas puras y claras de las Escrituras para abrazar un humanismo diabólico que está pervirtiendo las mentes, que está contaminando todo. Es lamentable ver cómo se está pudriendo este mundo debido a estas ideologías, debido a estas filosofías humanistas que lamentablemente están siendo acogidas dentro de algunos sectores de la iglesia. Se está cumpliendo. Dice la Escritura que antes de la aparición de la venida de Cristo, ¿sí?, antes de la aparición del Señor Jesucristo, se produciría también la apostasía. Así que las señales, como dice un cántico, ya las señales cúmplense todas, ya la higuera quiere brotar. Hacemos bien entonces en vivir cada día a la expectativa del regreso de Cristo. Aquel que quiere vivir santa y piadosamente debe vivir con esa expectativa día tras día. Tal vez hoy pudiera ser el día en que el Señor regrese. Vivamos cada día a la expectativa de su regreso. Así que vivir santa y piadosamente es una actitud propia de quien de verdad espera el regreso de Cristo. Si usted no anhela una vida de santidad, si usted no anhela realmente apartarse de la mundanalidad, si usted ama las cosas de este mundo, discúlpeme, usted podrá decir que tal vez espera a Cristo incluso. Pero si usted no anhela una vida de santidad, apartándose de la mundanalidad, buscando diariamente el fuego de su presencia, viviendo a la expectativa de su regreso, entonces usted no tiene una actitud digna de quien de verdad espera a Cristo. No se engañe, usted no está esperando a Cristo. Si usted no busca una vida de santidad, usted no está esperando a Cristo. No se engañe. La Escritura lo dice. Sin santidad nadie verá al Señor. En segundo lugar, otra manera, otra actitud digna y propia de quien de corazón esté esperando el retorno de Cristo es la búsqueda de paz. Vivir en paz unos con otros. Dice un conocido cántico dentro de los himnos, ¿no? Que son tan, bueno, personalmente me encantan mucho los himnos. Y hay un himno que se llama Un mandamiento nuevo os doy. Y en una de sus estrofas dice: ¿cómo puedo yo orar resentido con mi hermano? Y luego dice: Dios no escucha la oración si no estoy reconciliado. Mire, cuando el Señor Jesucristo habló a sus discípulos acerca de la necesidad de estar preparados para su segunda venida, Él mencionó que parte de la preparación consistiría buscar la paz en todas nuestras relaciones. Vivir en paz en todas nuestras relaciones. De manera que quien no tiene relaciones sanas y en paz, no puede decir que está esperando al Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos vivir en paz unos con otros? La palabra del Señor también nos enseña esto. En Romanos capítulo 12, versículo 18, se nos deja ver que una de las razones por las que tenemos tan malas relaciones a veces, incluso con hermanos en la fe, es debido a nuestro poco o ningún esfuerzo realmente por salvar esas relaciones. Y Romanos 12, 18 es muy claro cuando dice esto. Escucha, Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz
con todos los hombres. Amado hermano, es verdad que no siempre esto de estar en paz con la gente va a depender solo de nosotros. Pero el Señor nos manda a hacer nuestra parte. La pregunta entonces es, ¿he agotado todos mis esfuerzos por vivir en paz con mis familiares, con mis amigos, mis vecinos, con, no sé, tal vez, con algún creyente, algún miembro de la iglesia? Es probable que usted tenga tal vez una relación que ha sido lastimada, una relación que ha sido resquebrajada. Saber que la venida del Señor está próxima debe llevarnos definitivamente a resolver, a que vivamos reconciliados unos con otros. Recuerde que en la cruz el Señor rompió toda barrera de enemistad. Somos llamados a vivir en paz y para ello vale la pena hacer absolutamente todo lo que dependa de nosotros. Hagamos nuestra parte. Agotemos todo esfuerzo y recurso para estar en paz con todos. Pero algo que es necesario también recordar con este propósito de poder tener relaciones pacíficas, relaciones fraternales, es la necesidad de la humildad. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 26. Acá encontramos que otra de las razones por las que nos relacionamos mal con los demás muchas veces es debido a nuestro orgullo, a nuestra jactancia, a nuestro envanecimiento. Y es que el orgullo y la jactancia nos lleva a que por otro lado no seamos capaces de someternos los unos a los otros, como lo dice la Escritura. Muchas veces nos resiente el que un hermano tal vez nos llame la atención, aunque lo haga en amor, nos resiente. ¿Por qué? Porque así es nuestro orgullo. Hemos permitido que nuestro orgullo nos envanezca de tal manera que no aceptamos que nadie nos diga nada. Qué diferente a las palabras de David, aquel hombre que dice la Escritura que fue un hombre conforme a su corazón, al corazón de Dios. Él dice en uno de los salmos que el justo me reprenda, será un honor. Pero eso es posible solamente cuando nos mantenemos humildes, cuando no permitimos que el orgullo, la jactancia y la vanidad se suba a nuestra cabeza. Es por eso que el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 5, versículo 26, dice así: no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cuál es el combustible de la envidia? ¿Cuál es el combustible de el irritarnos unos con otros? Pues la vanagloria, la jactancia, el orgullo. A veces podríamos estar permitiendo que un cargo dentro de la iglesia, una responsabilidad dentro de la iglesia, haga que nos jactemos, que nos creamos superiores a los demás y por lo tanto nos encontramos en la búsqueda de notoriedad. Y si vemos que algún hermano o hermana tiene alguna atención especial, nos llenamos de celos y de envidias. ¿Por qué? Por esto. Porque nos hemos hecho vanagloriosos. Por eso Pablo lo señala aquí. Él dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos así unos a otros, envidiándonos unos a otros. Mantengamos el sentir de Cristo, de ser manso, de ser humilde de corazón. Como Pablo mismo lo señala ya en Filipenses capítulo 2, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que tomó la forma de hombre,
tomó la forma de un siervo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que ese sea el sentir que haya en nosotros. Entonces, no nos envanezcamos, no nos jactemos, no nos llenemos de jactancia. Es una manera de proteger nuestro corazón de la envidia, de los celos, del enojo que nos distancia aún dentro del pueblo del Señor. Roguémosle al Señor en este día que nos guarde de ello. ¿Por qué? Pues porque aquella persona que en verdad está preparado, que en verdad está esperando al Señor Jesucristo, busca vivir en paz. No se engañe. Si usted se siente cómodo, peleado con alguien, sea su cónyuge, tal vez se trate de sus propios hijos, algún otro familiar o algún hermano en la fe, si usted se siente cómodo en esa actitud distante, discordante, entonces no tenemos derecho de decir que está usted esperando a Cristo Jesús. Usted no está esperando a Cristo. Por lo menos no tiene esa actitud. La actitud de alguien que de verdad está esperando a Cristo es la actitud de alguien que busca vivir en paz, que hace cuanto depende de él para estar en paz con todos. Y por supuesto esto no significa que usted se va a rendir o que va a usted a hacer todo lo que le diga. No, por eso dice, en cuanto dependa de nosotros. Pues eso obviamente tiene la excepción de que si alguien me dice que para estar en paz haga algo contrario a la voluntad de Dios, por supuesto que no significa que le voy a obedecer. O que por llevar, digamos así, por llevar la fiesta en paz, o que por tener una relación saludable, pues yo voy a hacer todo lo que me pida, aunque se trate de algo inconveniente, aunque se trate de algo contrario a la voluntad de Dios. Por supuesto que no es así. Así que quiero, por favor, que se me entienda claramente. Cuando dice, en cuanto dependa de vosotros, se refiere a todo lo que dentro de la voluntad de Dios podemos y debemos hacer para vivir en paz unos con otros. En tercer lugar, una actitud digna de aquel que de verdad está esperando la venida de Cristo. Es una vida que testifica de Cristo sin temor. ¿Y por qué hablo esto de testificar de Cristo? Bueno, déjeme decirle que un corazón que testifica de Cristo es alguien que realmente está esperando su regreso. En Mateo capítulo 24, versículo 14, el Señor Jesús dijo lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. ¿Qué significa eso? El fin no vendrá. El Señor Jesucristo no regresará sin que antes su palabra haya sido predicada, anunciada, testificada a todas las naciones. Por esa razón, quien realmente anhela el regreso de Jesucristo, quien de todo corazón anhela la venida de Cristo Jesús, es un testigo del Señor. Es alguien que testifica en primer lugar con genuina compasión de las almas perdidas. Tiene compasión. ¿Tiene usted idea de la cantidad de gente que ha muerto? En esta pandemia, acá en el Ecuador, yo sé que esto es algo que está afectando a todo el mundo. Y seguramente a ustedes, amados hermanos, allá en Canadá también les ha afectado. Pero déjenme decirle que mi país, el Ecuador, es un país que se ha visto afectado muy seriamente, no solo en su economía, sino aún en cuanto a la crisis sanitaria que esto ha provocado. Particularmente en mi ciudad, la ciudad donde vivo, Guayaquil, fue una de las ciudades más azotadas por esta pandemia. En el mes de abril, pues miles de personas murieron. Los hospitales estaban colapsados. No había atención. La gente se moría. Usted escuchaba noticias de personas que ni siquiera, porque las funerarias tampoco se dieron
abasto para atender tantas necesidades. Habían cadáveres que esperaban dentro de sus casas o afuera en las peatonales. Fue algo realmente de pesadilla lo que vivimos durante finales de marzo y durante todo el mes de abril. Fue una situación dura. Y en ese lapso, algunos hermanos en la fe también nos abandonaron, nos dejaron. Pero ante tanta pérdida, ante tanta muerte, fue inevitable para los que hemos puesto nuestra confianza en Cristo pensar en el hecho de todas aquellas personas que fallecieron. ¿Cuántos se fueron sin Cristo? ¿Cuántos se fueron a una eternidad sin Cristo? Y esto nos pone realmente a reflexionar, amados hermanos, en cuanto a si Cristo viniera ahora mismo. ¿Será que puedo presentarme con las manos llenas de fruto, decirle: Señor, he ganado tantas personas para Cristo, he anunciado el Evangelio? ¿O será que si Cristo llegara ahora mismo, tendría que presentarme con las manos vacías y decirle: Señor, no le anuncié el Evangelio a nadie, nunca le testifiqué a nadie? El apóstol Pablo tenía un sentido de apremio en su corazón cuando se trataba de testificar a Cristo. Él dijo: si anuncio el Evangelio no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y más adelante dice: y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Amados hermanos, necesitamos apropiarnos también de ese mismo sentir del apóstol Pablo. Y ante un escenario donde vemos a diario, donde escuchamos a diario de personas que se van de este mundo, y muchos de ellos se van sin Cristo, se van a una eternidad sin Cristo, debemos ser movidos a misericordia y a compasión. Si yo no tengo pasión por las almas que se están perdiendo día a día, y no anuncio el Evangelio, no testifico de Cristo, no tengo derecho a decir que yo estoy esperando la venida del Señor. Necesito testificar a Cristo con genuina compasión por las almas que se pierden. Pero debo hacerlo también con la convicción de que la palabra, por otro lado, no va a volver vacía. En Isaías capítulo 55, versículo 11, encontramos esta promesa de Dios. Promesa que nos ayuda a recordar que Dios siempre estará dispuesto a respaldar su palabra. Algunas personas, tal vez incluso creyentes, se desaniman y dicen: bueno, es que yo prefiero que lo haga otra persona, una persona tal vez más experimentada. Yo prefiero que predique el pastor, que predique el líder, que predique el diácono. Pero no nos animamos a hablar de Cristo porque pensamos que se trata de habilidad, que se trata de experiencia, de retórica. Pero no es absolutamente nada de eso lo que opera para la salvación de las personas. Es el poder de Dios que obra a través de su palabra. Por eso Pablo pudo decirle a los corintios: cuando fui a vosotros, no fui con excelencia de palabras, sino que me propuse no saber sino a Jesucristo crucificado, para que vuestra fe, dice el apóstol Pablo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino que esté fundada en Cristo Jesús. Para que vuestra fe esté fundada en Cristo, en la palabra de la cruz. Amados hermanos, cuando 3,000 personas, como 3,000 personas se añadieron a la iglesia aquel día de Pentecostés, no fue por la retórica de Pedro, fue por el poder de Dios respaldando el mensaje evangélico. Y eso es lo que Dios ha prometido en su palabra que va a hacer cada vez que usted y yo abrimos nuestra boquita
para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Permítame recordar esta hermosa promesa. Isaías 55, versículo 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que le envíe. Dios está diciendo: mi palabra nunca volverá vacía. Necesitamos llenarnos y asegurar nuestros corazones con esta promesa, aferrarnos a esta promesa. Cada vez que testifique a Cristo, debo entender y debo convencerme de que mis esfuerzos por presentar a Cristo, presentar el Evangelio, tienen el respaldo del Señor. Y aunque aquella persona tal vez no tome una decisión en aquel momento, es probable que tal vez aquella persona a lo mejor no haga una manifestación externa de fe en ese preciso instante, pero téngalo por cierto de que la palabra de Dios, tal como Él lo está expresando aquí, nunca regresará a Él vacía. Cumplirá su propósito. Cumplirá su propósito. Y no será hasta cuando nos convenzamos de esto que empezaremos a testificar y a predicar de Cristo. Si usted cree que el que las almas se conviertan, pues depende de usted exclusivamente, de su retórica, de su habilidad para hablar, está equivocado. Depende del Señor. Él es el que tiene el poder para abrir los corazones. ¿Pero a través de qué? Del Evangelio, de la predicación del Evangelio. Por eso Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Testifiquemos de Cristo. Testifiquemos sin temor. Pidámosle a Dios que nos dé para eso genuina compasión por las almas que día a día se están yendo a una eternidad sin Cristo. Pidámosle al Señor que nos dé la convicción de que su palabra nunca volverá vacía. Testifiquemos a Cristo. Eso es parte de una actitud de quien de verdad está esperando la segunda venida de Cristo. Y para terminar, quiero hablar de una cuarta actitud de aquella persona que no solo de palabra, sino que de verdad espera la venida de Cristo, espera el segundo regreso de Cristo. Y es aquella actitud de guardar con celo la verdad de Dios. El Señor Jesucristo, allá en los mensajes que envía a las iglesias, Él dijo lo siguiente a la iglesia de Filadelfia. Él alabó a la iglesia de Filadelfia precisamente por su fidelidad, porque a pesar de la oposición, ellos no habían negado su nombre ni tampoco su palabra. Dice así, Apocalipsis capítulo 3, versículos 10 al 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también, escuche esto, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hace un rato le decía que estamos asistiendo a lo que probablemente sea el escenario de la apostasía que está profetizada en la Biblia. La apostasía, la negación de Cristo, como lo enseña la Escritura. Aquellos que decían profesar a Jesucristo, creer en Él, y que lo están negando ahora. Aquellos que están negando la veracidad de la palabra de Dios. Aquellos que ponen en duda la veracidad y la exactitud de la revelación bíblica. Apostasía. Esos son los tiempos que estamos viviendo. Y cada vez vemos más y más figuras
del medio cristiano evangélico decir: yo ya no creo en Dios, yo ya no soy cristiano. No debería llamarnos la atención, porque todo eso está predicho aquí, en la palabra, en las Escrituras. Pero debería hacernos tomar conciencia para estar preparados y listos para defender la verdad. Pedro dice allá en el capítulo 3, versículo 15, que debemos estar nosotros listos y preparados para presentar defensa contra todo aquel que demande la razón de nuestra esperanza. Debemos estar preparados, listos. La iglesia debe guardar con celo la verdad de Dios. Se nos dice que somos la iglesia, somos columna y baluarte de la verdad. Eso somos. La iglesia del Señor es columna y baluarte de la verdad. Por esa razón necesitamos estar preparados y retener, como dice el libro de Apocalipsis, retén lo que tienes. No ceder a las presiones del mundo, no ceder a las ideologías que se están permeando dentro de la iglesia, a esas corrientes teológicas que están permeándose dentro de la iglesia y que están haciendo que muchos nieguen de la fe, renieguen de la fe y se aparten y estén siendo parte de este movimiento de apostasía que está teniendo lugar en todo el mundo. El Señor nos dice hoy a través de su palabra: retén lo que tienes, retén tu fidelidad. El Señor viene pronto. No dejes de ser sal, no dejes de ser luz de este mundo. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4 nos dice que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Amados hermanos, retengamos la verdad, seamos columna y baluarte de la verdad. Prediquemos a tiempo y fuera de tiempo la verdad. Prediquemos y vivamos la verdad. Eso es ser columna y baluarte de la verdad. La verdadera iglesia de Cristo no debe negociar la verdad, debe defenderla, sobre todo en estos tiempos de apostasía que estamos viviendo, donde por donde sea que miremos existe influencia del humanismo y de la ideología de estos días, permeando las congregaciones, aquellas iglesias, y engañando lamentablemente a aquellas almas inconstantes, ovejas que no pertenecen a Cristo. Porque déjeme decirle que aquella oveja que de verdad le pertenece a Cristo oye la voz de Jesús, no oye a los engañadores. Así que si usted es una oveja de Cristo, usted sabrá distinguir la verdad del error. Estemos preparados para la venida de Cristo. Hoy hemos visto que una cosa es saber que Cristo viene pronto, pero otra cosa es realmente estarlo esperando. Y hemos visto 4 actitudes dignas de quien de verdad está esperando la manifestación gloriosa del Señor Jesucristo. Una de ellas es la búsqueda de una vida santa y piadosa. Recuérdelo, sin santidad nadie verá al Señor. Quien de verdad está esperando a Jesús se santifica, se aparta del mundo, busca el fuego de su presencia diariamente y vive en esta tierra cada día como si fuese el último. Aquel que está esperando a Cristo de verdad busca vivir en paz con todos los que le rodean. Hace todo lo que depende de él mismo para vivir en paz. Y guarda su corazón del orgullo, la jactancia, la vanidad, porque sabe que eso da lugar
a las disputas, a los celos y a la envidia. Hemos visto también que una tercera actitud de aquellos que de verdad están esperando a Cristo es la de testificar de Cristo. Ellos han entendido que la venida de Cristo no se dará sin que antes el Evangelio haya sido predicado a todas las naciones. De manera que alguien que de verdad está esperando a Cristo va a ser un testigo del Señor, un predicador a tiempo completo. Y no hace falta que usted sea un misionero, en el sentido de estar predicando en otro país, en el lugar donde Dios le ha puesto, desde su trabajo, en su familia, en su vecindario. Alguien que espera de verdad la venida de Cristo estará siendo un testigo de Cristo para todos los que le rodean. Y por último, hemos visto que quien de verdad está esperando la venida de Cristo, pues es alguien que guarda la verdad de Dios. Guarda la verdad de Dios. Ha entendido que su llamado es ser columna y baluarte de la verdad. ¿Por qué? Porque si no, dejamos de ser sal y luz. Y porque si dejamos de ser columna y baluarte de la verdad, por otro lado, estaremos cediendo y siendo parte de este movimiento de apostasía que se está produciendo en todo el mundo. Así que es mi deseo y mi oración, amada Iglesia La Roca, que usted con todo su corazón no solamente sepa que Cristo viene pronto, sino que pueda usted abrazar estas actitudes que son dignas de aquel que de verdad está esperando a Cristo. Que el Señor les bendiga rica y poderosamente. Que su palabra pues haga y cumpla el propósito de Dios en medio de ustedes, de volverlos una congregación que busca la santidad, una congregación que vive a la expectativa de su regreso, una congregación que también vive en armonía, vive en amor, una congregación que testifica de Cristo por todos los medios, una congregación que guarda la verdad, que es columna y baluarte de la verdad. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, quiero darte gracias por esta bendición que me has dado de poder acercarme a través de este medio, Señor, a esta hermosa familia de la Iglesia La Roca. Mi Dios, ruego en el nombre de Jesús que tú bendigas tu palabra y que la prosperes según tu voluntad y tus propósitos en medio de esta congregación. Padre Santo, ruego que tú guardes a esta iglesia, Señor, para que en tu aparición, pues esta iglesia puede estar lista, puede estar preparada, esperándote con alegría, con gozo, no con miedo, sino con alegría. Bendice, Señor amado, esta palabra en cada uno de sus corazones. Bendice, mi Dios amado, te ruego a sus pastores. Bendice, mi Dios, te ruego al pastor Peter, a su esposa Gabriela, a sus hijas. Bendice a todo el cuerpo pastoral, a los líderes de esta congregación. Que ellos puedan ser cada día más llenos y llenos de tu presencia, para ministrar con poder, para guiar a las ovejas, Señor, conforme a tu voluntad. Mi Dios,
rica y poderosamente.